He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de Escuela Sabática, la lección número 6, jugar a ser Dios. Agradecemos a Aarón por tu participación en el versículo de esta semana. ¿Qué vimos durante esta semana? Acuérdense que estamos estudiando el libro de Isaías. Es uno de los libros más interesantes que podemos encontrar en la Biblia. Y lo que estudiamos esta semana afirma este dicho. Por ejemplo, cuando nosotros nos fijamos la semana pasada, entendimos que el pueblo de Dios estaba ya cautivo hacia una nación extranjera. Ahora, en nuestros capítulos, a partir del capítulo 13, encontramos ya lo que se conoce como el juicio de las naciones. El Señor se extiende, se descorre el velo de cómo el Señor está interviniendo en todos los eventos que suceden en la historia humana. Además, si nosotros pudiéramos estudiar más a profundidad la Biblia, si tuviéramos la oportunidad de estar más con ustedes, podríamos encontrar en que cada uno de los eventos históricos de la humanidad, en todas las guerras, el Señor ha estado ahí interviniendo. No está ajeno a nada de lo que sucede en esta tierra. Y los capítulos que estudiamos durante esta semana en la lección nos confirmaron esto. Aunque en ocasiones parece que el príncipe de este mundo tiene el control de todas las naciones, en realidad es Dios el que está al control. Él es el victorioso. Todo aquel que se une a su pueblo entonces va a obtener la victoria. Porque eso es algo cierto, hermanos. Cuando nosotros estudiamos la historia bíblica, nos damos cuenta de que hay siempre un mismo fin. El Señor al final obtiene la victoria. El Señor siempre gana. Si tú estás del lado del ganador, entonces no tienes ninguna dificultad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que pareciera ser que tenemos o somos renuentes a aceptar estar en el equipo ganador. Y esa duda y esa indefinición hace que nuestra vida entonces pulule de aquí para allá y no podamos alcanzar la victoria que el Señor tiene preparada para nosotros. Entonces, para el estudio de esta semana, vamos a dividirlo de esta manera. Vamos a hablar acerca de la condenación de las naciones, la historia de Babilonia predicha, el lucero que quiso ser Dios, el fin de Babilonia y el triunfo final. Así que acompáñenme a la primera cita bíblica que se encuentra en Isaías capítulo 14, versículo 26. Dice, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 23, encontramos la descripción de cómo Dios iba a ejecutar sus juicios sobre diversos pueblos, sobre diversas tribus, diversas naciones, imperios que habían atacado o atacarían en un momento dado al pueblo de Dios. Eso es de una forma, el mismo Señor lo señala, de una forma extraña de ejecutar su justicia, porque no usó al pueblo de Dios para ejecutar sus castigos sobre esos pueblos, sino que usó pueblos ajenos a Dios, pueblos bárbaros, naciones que no creían en Dios, para que a través de ellos pudiera ejecutar sus juicios. Entonces vemos el fin. En un principio habla acerca de Babilonia, después sigue el juicio sobre Asiria, Filistea, Moab, Siria, Etiopía, Egipto, Jerusalén y termina con Tiro en el capítulo 23. Algunas recibieron un mensaje de esperanza que atenuaría su castigo, por ejemplo en Isaías 19, 16 al 25. Pero entonces todas estas naciones debían sufrir la consecuencia de sus actos. La relación comienza con la única nación que todavía no había intervenido con el pueblo de Dios, pero que llegaría a ser símbolo de toda rebelión, y es Babilonia. Y aquí vamos a detenernos un poco en la explicación de quién era Babilonia en el tiempo de Isaías, ¿ok? En el tiempo de Isaías, Babilonia no era un imperio, no era todavía una nación significativa. Era solamente una ciudad que estaba realmente fortificada, que tenía el dominio de un pueblo. Sin embargo, todavía no había intervenido. Sin embargo, en la Biblia vemos que cuando nos referimos a Babilonia, las implicaciones de esa palabra son mucho más profundas. Y más, podríamos equipararlo a que el nombre de Babilonia está siempre en rebelión contra Dios. Y eso lo vemos aquí solamente una vislumbre en los primeros capítulos, pero el Señor todavía tiene una explicación más profunda para esto, es lo que vimos esta semana. Vamos a ver por lo que nos dice Profetas y Reyes, página 366.
En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida, los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de él. Nada de lo que sucede en este mundo es al azar. El Señor siempre está interviniendo. A veces permite que las naciones sufran de manera grande la ira de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, acuérdense que como vimos la semana pasada, no significa una ira malintencionada. Para el Señor es raro ejecutar sus juicios, sin embargo son justos y son necesarios. Y en el tiempo del fin, cuando el Señor acabe con el pecado realmente, vamos a conocer la ira de Dios. Esperamos que esta generación la conozca, por eso estamos predicando que nos preparemos para su segunda venida. Entonces el Señor empieza estos capítulos hablando acerca de una de estas naciones, y es por eso que la lección se detuvo mucho en esta específicamente, porque tiene una connotación tan íntima con el pueblo de Dios. Se ha opuesto tantas veces al pueblo de Dios y se opondrá y se seguirá oponiendo hasta el tiempo del fin. Y esa es precisamente la nación de Babilonia. Vamos a ver lo que dice Isaías, capítulo 13, versículo 17. He aquí, yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Babilonia ni siquiera era una nación importante en el tiempo en que se escribieron estos textos. Al igual que Jesús describió la destrucción de Jerusalén mezclada con eventos de la segunda venida, Isaías plantea también la caída de Babilonia como un símil de este mismo evento. Como les dije, Babilonia en el tiempo del fin tiene que ver no solamente con una nación, tiene que ver con un grupo religioso, tiene que ver con una tendencia ideológica mundial que va a oponer al pueblo de Dios. Y esa ideología, esa religión, ese grupo, también tiene un fin similar a lo que sucedió con el pueblo de Babilonia en los tiempos de Isaías. ¿Okay? Dios dirigió entonces los acontecimientos, pero no impidió que los elementos humanos por él usados obrasen conforme a sus propios deseos. Aunque los medos persas hicieron de Babilonia una de sus capitales, cuando Alejandro Magno entró a ella, la encontró ya en un estado decadente. Paulatinamente, Babilonia fue relegada al olvido y abandonada. Y ahorita el pueblo de Babilonia prácticamente es un lugar abandonado y no hay más que agricultores y ovejeros en esos lugares. Vemos que Dios siempre tiene la última palabra con respecto a los designios humanos. El hombre quiere creer que tiene el control de las cosas. El hombre quiere creer que él domina todos los eventos. Quiere que gracias a su mano pues, se pudieron lograr las cosas. Eso es un pecado muy arraigado en el ser humano. ¿Sabes cómo se llama? Se llama orgullo. Y podríamos decirle que es el verdadero pecado original. Porque el orgullo no se generó, el primer orgulloso que existe según la Biblia, no se generó en esta tierra, sino que se generó en el cielo. Vamos a ver lo que dice Isaías, capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. En el contexto de los juicios sobre Babilonia, de describir la naturaleza de Babilonia, de describir el fin de ese pueblo, el Señor, a través de Isaías, nos está hablando también de algo todavía más grande. ¿Saben qué? Está hablando precisamente del originador de esa confusión, porque acuérdense que Babilonia significa confusión. Entonces, ¿quién es el que está detrás de Babilonia? De la Babilonia ya no la Babilonia terrenal, la Babilonia espiritual, aquella que confunde, aquella que está llevando a la perdición a la humanidad, aquella que según el libro de Apocalipsis está embriagada de la sangre de los justos. ¿Cuál es esa Babilonia? Pues precisamente el origen de esa confusión está en un ser creado por Dios. Y esa es precisamente la descripción que el capítulo 14 nos está haciendo Isaías acerca de Satanás. No se puede aplicar a ningún rey,
Ciertamente los reyes de Babilonia, por ejemplo, Nabucodonosor, eran muy orgullosos, exclamaban: "He aquí la Babilonia que yo hice con mis manos". Sin embargo, estas características de todo el capítulo 14 que menciona Isaías no tiene que ver con los reyes de Babilonia. Tiene que ver precisamente, única y exclusivamente, con Satanás. La descripción que hace de él ahí, las características que menciona ahí, nos dan un claro contraste con respecto a la humildad de Dios. Porque Satanás quiso ser más que Dios, se enorgulleció, su corazón se llenó de orgullo. Y ese es precisamente el problema. Satanás quiso jugar a ser Dios, y en su afán de destruir el orden divino, en su afán de ocupar el lugar que no le correspondía, arrastró primero a la tercera parte de los ángeles, después a nuestros padres Adán y Eva, y de ahí en adelante a todo el ser humano que cree en él. Entonces vemos que de manera excepcional el orgullo, el sentirse superior a Dios, es lo que acarrea la deshonra, es lo que acarrea la miseria en el ser humano. Lucifer quiso ser semejante al Altísimo, dice el versículo 14, declaró: "Yo soy un Dios". Por ejemplo, Ezequiel capítulo 28 tiene una relación estrecha con Isaías 14. Su actitud contrasta entonces grandemente con la que Dios, al cual Jesús dice aquí, se humilló a sí mismo y se hizo siervo, y siervo hasta la muerte. Y Satanás quiso ser encima, quiso llevar encima de los montes, encima de las montañas, ser más que los demás. ¿Se dan cuenta de los contrastes entre Satanás y Dios, entre el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás? Indudablemente, hermanos, cuando nosotros encontramos una descripción tan real de lo que originó el pecado, como es el orgullo de Satanás, pareciera ser que existe en nosotros una claridad acerca de que no debemos de acercarnos a él, no debemos de continuar sus pasos. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en la realidad? Que el ser humano quiere seguir los pasos de Satanás, quiere hacer lo mismo, que quiere ayudar a Dios, quiere ser mejor que Dios, quiere ser más inteligente, quiere ser más sabio, quiere creer que puede hacer las cosas por sí solo, por sí mismo, quiere ser el dueño de todo lo que existe, quiere creer que gracias a él se han hecho todas las cosas. Increíblemente, el orgullo también está en el ser humano. Es un pecado arraigado también, y es muy difícil quitarlo por sí mismo, porque nosotros mismos no podemos quitarnos este orgullo. Tenemos que humillarnos ante Dios, porque si no lo hacemos, entonces ese orgullo jamás se irá. Y a veces, hermanos, es imperceptible cuando nosotros manifestamos ese orgullo. A veces también queriendo hacer la obra religiosa, queriendo hacer la obra de Dios, también caemos en el orgullo. También creemos que somos mejores que los demás. Creemos que porque soy un gran predicador, porque soy un gran misionero, ya me merezco todo el cielo y toda la pompa y toda la gloria. Entonces, es una línea muy delgadita la que nosotros estamos cruzando con respecto al problema del orgullo. Y Satanás es el maestro para engañarnos. Entonces, Dios tiene una definición, tiene una forma clara de enseñarnos cómo va a terminar aquel que siga los pasos del enemigo. Isaías 14:20, por ejemplo, nos dice: "Jamás volverá a mencionarse la descendencia de los malhechores". Isaías 14:18-20 nos muestra el destino final de este rey de Babilonia, que podríamos equiparar a Satanás: la destrucción y el olvido eterno. Justo cuando Cristo viene y esta tierra es destruida, hay un periodo de tiempo en el cual Satanás queda encerrado por las circunstancias en esta tierra. ¿Y qué hay a su alrededor? Es precisamente el resultado de lo que él quería, increíblemente. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir. El Apocalipsis 10 dice: "El ladrón no viene sino para matar y destruir". Y nosotros encontramos una tierra, según la descripción de Isaías 14, destruida, una tierra destrozada, en ruinas. Babilonia no ha desaparecido, sigue estando presente en los poderes orgullosos y despiadados que oprimen al pueblo de Dios. Su nombre es entonces, de Babilonia, significa confusión, aunque en el idioma caldeo tenía un significado distinto. ¿Qué significaba Babilonia en el idioma caldeo? Puerta de Dios. Es una puerta ancha que lleva a la destrucción, en un intento de salvarse por sus propios méritos. Cuando nosotros le contamos este significado en la lección, es muy curioso, ¿verdad? Porque inmediatamente nos remitió a otra puerta, o un camino, mejor dicho, a un camino que nos lleva a una puerta. ¿Cuál es? Es un camino angosto, porque ese camino angosto nos lleva ¿a dónde?
a la salvación. Pero esa puerta ancha que es Babilonia, en la cual entran todos los que quieran seguir sus propios caminos, los que no quieran seguir a Dios, por eso es una puerta ancha, porque millones de personas quieren seguirlo. Es increíble, hermanos, que estamos luchando contra la mente humana, que estamos luchando contra el orgullo, contra el pecado tan arraigado del ser humano de querer cada día estar alejado de Dios. A pesar de que les muestras con la palabra de Dios la verdad, a pesar de que le muestras el destino del mundo, a pesar de que le muestras el fin de Satanás, a pesar de que le muestras todo eso, el ser humano sigue arraigado a alejarse de Dios, a no aceptar a Dios. Y a veces nosotros hacemos algo muy mal. ¿Saben por qué? Porque cuando vemos esa actitud en los hermanos con los cuales queremos compartir el Evangelio y vemos que se cierran y se cierran y se cierran, ¿sabes qué hacemos nosotros? También cerramos la Biblia con ellos y nos olvidamos. Diciendo, bueno, ya estás perdido, te vas a perder para siempre. ¿Y saben qué? Estamos mal. Porque nosotros deberíamos de vivir siempre pensando en el bienestar del prójimo, siempre con la esperanza de que esa persona se salve. Cuando llegue la muerte, ciertamente ya no podremos hacer nada por ellos, pero mientras estén vivos, nosotros tenemos que seguir orando, tenemos que seguir llevándoles el Evangelio, aunque ellos nos rechacen una y otra vez. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que nosotros caemos una y otra vez y pecamos una y otra vez, Jesús nos sigue perdonando. Jesús sigue extendiendo su mano, sigue ayudándonos y sigue otorgándonos su gracia redentora. Y si Jesús lo hace, nosotros también, como hijos de Dios, debemos de bajar nuestro orgullo, bajar nuestro ego, bajar nuestro yo, entregarle todo a Él y buscar a los pecadores para llevarlos a los pies de Jesús. Una y otra vez, no nos rindamos de hacer esto. La Biblia entonces nos muestra otra puerta, que es la puerta del cielo llamada Betel, por donde entran aquellos que siguen a Jesús y lo aceptan como una fe salvadora, como su salvador personal. Esa puerta, el cual el Señor nos está ofreciendo y está abierta actualmente, es una puerta por la cual todos deberíamos entrar algún día. Y espero que tú estés ya pensando en cruzar ese umbral. Es por eso que en la parte final del libro de Isaías, en el capítulo 24, empieza un cántico especial. Me gusta mucho esta estructura del libro de Isaías, porque a pesar de que vimos durante los primeros capítulos del 13 al 22, juicio, destrucción, muerte, desolación, la descripción de Satanás, ese orgulloso que se olvidó de Dios, a pesar de que vemos cómo todo está mal y vemos cómo Dios trata de ejecutar su justicia con ellos, además logra ejecutar su justicia con ellos, pero de una manera pues que de forma necesaria, destructiva, vemos que al final siempre reconocemos, Isaías reconoce el triunfo de Dios, la soberanía de Dios y la justicia y el amor de Dios. Por eso Isaías 24:1 nos dice estas palabras: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Llegará el momento en el que Dios pondrá un punto final a este mundo. En esta obra Dios dirá a unos, según Isaías 26, 19 y 14, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, y a otros muertos no vivirán, han fallecido, no resucitarán. Habrá dos tipos de personas. Aquellos que aceptaron a Jesús, ellos alcanzarán el triunfo final. Ellos alcanzarán la redención. Y veremos que a pesar de todo lo que nos tocó sufrir, solamente fue un leve tiempo comparado con el tiempo de Dios. Solo fue una leve prueba a los ojos de Dios. Sin embargo, nosotros que no podemos ver lo que ve Dios, nos toca vivir esta vida y la cual tenemos que afrontar de una manera triunfante solamente con Jesús. Cuando Dios entonces venga a liberar a su pueblo, se oirá el gozo triunfal de los redimidos. Isaías 25, 8 al 9 dice que Él destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima. Estas palabras deberían de darnos aliento, hermanos. El Señor enjugará toda lágrima. Alcanzaremos la paz, alcanzaremos la satisfacción de saber que el Señor estuvo ahí con nosotros. Y estas lágrimas que estamos derramando en momentos de tristeza, en momentos de angustia. Yo sé que hay muchas personas allí que están escuchando que durante este año han tenido momentos de realmente dolor. El Señor promete que ese dolor se borrará para siempre. Que en tu cara de tristeza resurgirá una cara de alegría, porque estarás frente al dador de justicia, al único que va a poder redimirte. Eso es algo hermoso, hermanos. Por eso Isaías se concentra todo el capítulo 24 en exclamar estas alabanzas de alegría, estas alabanzas
de satisfacción, de felicidad, al saber que este Dios justo no solamente va a hacer justicia sobre lo malo, sino que a los buenos, a los justos, le va a otorgar todavía cosas más maravillosas. Sin embargo, antes de que todo esto concluya, antes de que todo esto sea renovado, antes de que Dios concluya su extraña obra, la tierra entonces quedará desolada por un tiempo. Entonces, en los libros finales del Nuevo Testamento encontramos la descripción precisamente de esta desolación de la tierra. Vamos a ver lo que dice el siguiente versículo que se encuentra en Isaías 25:6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. El capítulo 25 de Isaías hay que observarlo muy bien. Vamos a dividirlo en tres partes. Yo voy a exponerlos aquí para que ustedes lo vean. Por ejemplo, es un cántico de alabanza por el favor de Dios en el día escatológico de Jehová. Esa descripción del día de Jehová es muy importante que la volvamos a estudiar. Yo les recomiendo que regresen al capítulo 25 y estudien específicamente a qué se refiere el día de Jehová. Es más, en la parte, si ustedes tienen la lección auxiliar, van a encontrar un estudio profundo al final, muy interesante también. Pero nosotros, para poder entender esta parte, vamos a dividir el capítulo 25 en tres partes. ¿Okay? Del versículo 1 al 5, en el capítulo 25 se alaba a Dios por obrar en favor de su pueblo. Eso es lo que describe estas palabras. La parte 2, del versículo 6 al 8, se celebra una fiesta para el pueblo de Dios. Y en el versículo 9 al 12 se alaba a Dios anticipadamente por lo que va a hacer. Entonces estamos hablando de la actitud de Dios. Estamos hablando de lo que Dios ha hecho por su pueblo. Ahora, fíjense lo que el capítulo 26 describe, y también lo vamos a dividir en tres partes para que podamos al final hacer una relación en estos dos capítulos. En la parte 1, versículos 2 y 7, habla de que los redimidos se presentan como justos, rectos y guardadores de la verdad. En el versículo 3 al 4, estos justos confían plenamente en Dios. Y el versículo 9, que ellos buscan a Dios. Si ustedes se dan cuenta, hay un paralelo en estos dos capítulos. Por ejemplo, los que en el capítulo 25, del 1 al 5, donde dice que se alaba a Dios por obrar en favor de su pueblo, el capítulo 26 habla de que los justos adquieren en su forma de ser, en sus pensamientos, rectitud, se adquieren justicia y también se convierten en guardadores de la verdad. Esto porque están ligados íntimamente con la naturaleza de Dios. ¿Hasta qué punto el ser humano puede alcanzar la estatura divina que Isaías describe? Que los que alcancen la victoria van a tener los méritos de Dios también, van a reflejar el carácter de Dios, considerando los rectos, considerando quién es recto, Dios, quién es justo, Dios, quién es el guardador de la verdad, Dios. Y entonces de esa misma manera se describe a los justos redimidos que han tenido que pasar durante toda la historia de la humanidad estas pruebas. Yo espero que alguno de nosotros también nos toque pasar este tipo de pruebas y al final seamos llamados también justos, rectos y guardadores de la verdad. Además, los redimidos confían plenamente en Dios. Así como el versículo 6 al 8 del capítulo 25 habla de que Dios hace una fiesta para el pueblo de Dios. Al hacer una fiesta, de invitar a todas las personas que quieras que estén en tu fiesta, significa que tienes una relación íntima con ellos. Por eso lo estás invitando a tu fiesta. Entonces, los redimidos confían plenamente en Dios. Van gustosos a esa fiesta. ¿Sabe cuál es la fiesta que se puede describir aquí? Las bodas del Cordero. Y podemos estudiarlo un poquito más adelante también en el libro de Isaías. Entonces, nosotros estamos preparados para una fiesta especial, para una fiesta en la cual solamente seremos invitados a aquellos que acepten la justicia de Dios en su vida, aquellos que acepten a Dios como su Salvador personal y que hayan transformado y entregado todo al Señor. Y cuando hablamos de todo, hermanos, es todo: tu tiempo, tu talento, tus dones, todo lo que tienes que entregarlo al Señor para que seas llamado también justo y recto. Entonces, en el capítulo 27 terminamos con una promesa. La promesa que Dios nos hace de que habitaremos en una tierra nueva.
Dice aquí, yo Jehová lo guardo, cada momento la regaré, la guardaré de día, de noche y de día para que nadie la dañe. La protección de Dios en la tierra prometida será eterna, será total. Estaremos arropados por Dios, veremos cara a cara a Dios y entonces conoceremos realmente cómo es Dios ya en su plenitud. Estas palabras son muy profundas y quizás nosotros deberíamos de estudiar todavía más a profundidad el libro de Isaías para alcanzar a comprender todas las lecciones. No tenemos mucho tiempo para seguir explicándolas porque hay muchas cosas más que podíamos relatar. Pero lo que sí es cierto es que llama en nosotros la curiosidad a acercarnos a conocer a este Dios Redentor y las profundidades de su amor. Por último, quiero que nos vayamos con este pasaje de Deseo de todas las gentes, página 298. Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra y entregan su alma a su custodia y su vida para que Él la ordene, hallarán paz y quietud. El Señor dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestra vida puede parecer enredada, pero al confiarnos al sabio artífice maestro, Él desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria. Y ese carácter que expresa la gloria carácter de Cristo será recibida en el paraíso de Dios. Los miembros de una raza renovada andarán con Él en vestiduras blancas porque son dignos. Nosotros, hermanos, estamos haciendo una obra especial. Estamos preparándonos para una vida en la cual no tendrá fin, una vida en la cual el Señor quiere que todos estemos ahí. Sin embargo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y sabe por qué? Porque el seguir a Jesús entonces implica dar más de lo que estoy dando en estos momentos. Si hay un momento de reflexión, yo quiero que sea antes de tener la oración final. ¿Qué está faltando en tu vida entregarle a Dios? ¿Qué hay algo que todavía tienes arraigado que no se lo quieres dar? ¿Qué es eso que tu orgullo no te permite entregarle a Dios? ¿Qué es lo que ha impedido que tu vida realmente sea una vida transformada y renovada por Dios? ¿Sientes que todavía hay tiempo para seguir viviendo esa vida que tienes? Déjame decirte que no es así. Las señales del fin están mostrándonos inevitablemente que el mundo está acelerándose cada día más y que estas cosas que están sucediendo se van a intensificar y que no habrá paz ya más en esta tierra. Entonces el llamado es de esta lección precisamente si tú quieres contarte entre los redimidos, si quieres cantar alabanzas como Isaías estaba describiendo en los últimos capítulos que estudiamos, tienes que empezar ya a asumir una posición real con Dios. Tienes que ya decirle a Dios, estoy aquí, quiero ahora ser un hijo tuyo y quiero hacer todo para agradarte, para contarme entre los redimidos. El Señor extiende tu mano todavía con nosotros. La pregunta es, ¿tú estás listo para asirte de Él, para acompañarlo donde quiera que Él te lleve? Si es así, entonces mi oración es para ti en esta mañana. Si no es así, también mi oración es para ti. Porque yo quiero que tú empieces ya a quitar y a desmenuzar de tu mente, de tu corazón, de todo lo que tienes encerrado que te impide seguirlo a Él completamente. Yo sé que tú deseas seguirlo. Yo sé que tú quieres entregarte a Dios. Pero hay algo que te lo impide. Por favor, pídele en oración que te lo quite. Que quite esa escama de pecado, esa losa que tienes en tu espalda. Déjala, por favor, y siga a Jesús. Y cuando tú consigas esto, entonces alcanzarás la verdadera redención. Vamos a orar, por favor. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Te agradecemos porque a través del libro de Isaías nos has enseñado que tú tienes la victoria final. Nos has enseñado que hay una recompensa para los redimidos y que tú estás rigiendo cada uno de los designios de este mundo. Queremos estar dentro de tu equipo de triunfadores. Pero necesitamos dejar el orgullo, dejar aquello que nos impide seguirte de lado y entregarnos completamente a ti. Este es el momento, hoy es el día de la salvación. Por favor, entréganos, dando la oportunidad de entregar tu corazón y que aquellas personas que están escuchando estos temas y aún no lo han hecho, por favor, que en tu corazón abran al Espíritu Santo y pueda provocar en ellos la necesidad de seguirte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Tengan un muy feliz sábado.